Este episodio es presentado por Envisa, expertos en soluciones eléctricas y confiables para la industria. Con más de 30 años de experiencia, Envisa diseña e instala infraestructura eléctrica de media y alta tensión siempre con calidad y seguridad. Desde pruebas eléctricas de precisión hasta instalación de transformadores, alumbrado y verificaciones aprobadas por la Secretaría de Energía, garantiza que tus operaciones nunca se detengan. Con presencia en Irapuato, León, Puerto Interior, Silao, Moroleón y Los Cabos. Si buscas energía segura y confiable para la industria, visita envisa.com.mx o bien llama al 811-113-7627. Envisa, experiencia, calidad y seguridad eléctrica garantizada. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jacir Villanueva y el día de hoy estoy muy contento. Estamos en un bonito spot, con una buena cheve, con un emprendedor. Felipe Pérez, muchas gracias por recibirnos, por animarte al podcast. Bienvenido, esta es tu casa, literalmente porque estamos en la cava cervecera. ¿Cómo También estás, es Felipe? tu casa y la casa de todos los que están al pendiente contigo. Muchas gracias. Felipe, quiero empezar así muy general. ¿Por qué decidiste emprender y por qué decidiste emprender en este mundo de la cerveza? Pues la verdad es algo como muy chistoso porque se fue dando, ¿no? Realmente yo no quería enteramente tener un negocio de cerveza, sino que era un gusto, me gusta mucho la cerveza y probaba pues diferentes cervezas cuando podía. Entonces yo me fui a estudiar a Zacatecas la licenciatura en física y luego regresé aquí para el posgrado. Y entonces pues me empezó a ir bien en cuanto a estudios y empecé a trabajar cuando estaba en el posgrado y empecé a juntar un poco de dinero y pues dije, ay, pues quiero tener como un gusto, como algo extra, y pues lo que decidí fue empezar ahí con lo que me gustaba, ¿no? Con la cerveza y pero no tenía el tiempo, ¿no? La realidad no tenía el tiempo y tampoco lo vi como algún negocio, sino pues dije, me gusta la cerveza, pues voy a ver qué se hace, ¿no? Tengo familia en Aguascalientes y pensaba, con el dinero que yo junté, pensaba poner un merendero que en ese tiempo estaban de moda en Aguascalientes. Pero ya cuando vi que se requería más inversión, pues ya como que se me fueron las ganas hasta que un día fui a un evento de cerveza a San Miguel de Allende y empecé a ver pues tantas cervezas, empecé a platicar, vi las franquicias, vi que tampoco me alcanzaba para una franquicia y entonces pues platiqué con uno de los expositores y me dijo, ¿sabes qué? Pues si lo vas a poner como negocio, pues te falta dinero, pero si puedes empezar ahí poco a poco a tus tiempos, pues ya pues le das. Entonces como que dije, a ver, me gusta la cerveza, traía poco dinero, que no tenía para poner un negocio, entonces dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que sea una compra muy anticipada, ¿no? Que haya comprado X cantidad de cerveza, si no funciona, pues me las tomo. Voy a tener cerveza, claro. Así es de fácil, era una compra anticipada. Y afortunadamente, pues ese gusto que tenía o que tengo por la cerveza, empecé ahí con los compañeros del posgrado. Lo que empecé a hacer es compartir, más que venderla, como que empecé a compartir mi pasión, ¿no? Porque aquí se tenía todavía ese tiempo de que la cerveza era clara y oscura, entonces yo partía de eso, la cerveza no se clasifica en clara y oscura, y entonces les empezaba, se clasifica en estilos y toda esta parte. Entonces como que se empezó a volver como una experiencia ahí para la gente, ¿no? Como que les empezó a llamar la atención de, mira, pues se va y te explica y te dice que la cerveza, y entonces eso empezó a ser como muy... Y yo todavía ahí no tenía pensado como pues tener un negocio, ¿no? Porque todo estaba como perfilado al posgrado, la maestría, el doctorado, buscar una plaza de investigador y todo feliz, ¿no? Y eso se iba a quedar como en un gusto ahí compartido. Que empezaste en tu depa o en tu casa, Sí, ¿verdad? sí, claro, así claro, empezaste claro. reuniendo amigos casi. Sí, pues fue en un departamento, o sea, en el donde yo estaba aquí en Lomas de la Presa. No, perdón, en Lomas del Aguaje, ahí estábamos, nosotros teníamos el departamento. Entonces yo estaba en el laboratorio, pero tenía ahí la cerveza, entonces me jalaba a los amigos ahí a vendérsela. Sí. Y poco a poco se fue corriendo el rumor de que había un negocio de cerveza artesanal. Entonces ya empezaba a ir gente que no eran los de la universidad, sino que ya eran pues asidos de la cerveza o que ya les gustaba eso, ¿no? Entonces poco a poco se empezó a correr la voz hasta que llegó a voz de gente que
que realmente le gustaba y estaba interesado. Entonces ya tenía yo visitas, pero a mí me daba miedo recibirlos porque yo no sabía nada de normativa, no sabía nada. Entonces me daba miedo que me fueran ¿A caer? a caer pero pues ellos me decían, oye, es que yo conozco, es que no lo conozco, pero es que es el amigo de mi amigo, es casi mi hermano y no va a decir nada. Y luego ya llegaba el casi hermano y me decía lo mismo, oye, ¿puedo traer otros amigos? Y luego estaba bien incómodo porque era un departamento pequeñito donde nada más cabíamos 4 personas y luego era muy incómodo porque se querían quedar a beber y pues no los conocía. Era tu ni casa. Nada. Era mi casa y no nos conocíamos ni nada, entonces así como ese silencio incómodo, pero pues ya les gustaba ahí la cerveza y luego ya empezaron ahí a correrse la voz. Se empezó a hacer un mito que vendían cerveza artesanal de manera clandestina y que tenías que tocar el timbre, que subías a un 4º piso. O sea, se volvió todo ahí como un mito, ¿no? Entonces, como que ahí fue marcando. O sea, creo que más de pensar yo en poner un negocio, creo que el negocio me fue buscando a mí porque se fueron dando como las cosas, ¿no? Empezó a ir la gente, luego empezó a ir más gente, entonces ya después decidí abrir un pequeño local y pues ahí fuimos empezando poco a poco. ¿Cuánto duraste así en esa modalidad del depa? Pues fue un año. Un año. ¿Qué empezaste en 2011, 12? Más bien 11, 12 más o menos. Como por ahí. Y duraste un año así y das el primer brinco al local y pues cuéntanos cómo fue brincar de ese gusto hobby a ya abrir un local. Pues realmente nosotros nos pasamos allá a Plaza Mercadito, ahí donde fueron los primeros locales. Fue el primer local que justamente era muy barato y el local era de 4x3, son de 4x3 los locales. ¿Siempre estuviste en la esquina, que estaba hasta no, el fondo? Llegué como a la mitad de ese pasillo. Y luego ya. Y luego poco a poco pues me fui extendiendo, pero ahí fue el primero, entonces yo llegué con un mueblecito que realmente ya luego te voy a mandar la foto cuál es mi primer stock para que la compartas. Aquí la pondremos, la Ajá. foto. Y pero eso fue mi primer stock y conforme iba llegando dinero, pues yo iba comprando más, iba conociendo proveedores, iba a los festivales de cerveza a comprar cerveza, conocer. O sea, como poco a poco sin querer, pues me fui conociendo el mercado, ¿no? Era de diversión, pero al final del día ya estaba adquiriendo como la experiencia en esa parte, ¿no? Entonces llegamos a pues empezamos a surtir, no tenía tantos muebles porque te enfrentas a la realidad de que dices, bueno, ya tengo local. Pero ahora te hace falta donde exhibir la cerveza, un punto de venta, cristalería, no sé, como que ya te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas detrás de cómo pasar de tu casa, que solamente pues yo tenía ahí mis muebles, o los muebles que yo tenía ahí les daba la cerveza, me pagaban como podían, o a veces no me pagaban, quedaba ahí entre el cotorreo, pero luego acá ya sales, ¿no? Que tienes que tener vasos desechables, que tienes que no sé qué. O sea, ya te vas a dar cuenta que realmente un negocio, por muy pequeño que sea, tiene muchos componentes que uno no ve de inicio. Entonces empezamos ahí y empezó a fluir. O sea, la gente empezó a buscar y de repente ya estaba surtiendo a bares y a restaurantes, ¿no? Entonces fue como muy, como lo que te decía, ¿no? Como que el negocio me fue buscando a mí, yo no lo fui buscando. O sea, yo tenía mi pasión y tenía mi gusto. Dije, pues ya empecé, pues hay que darle. Pero la realidad es que nunca magnifiqué o nunca he magnificado como todo el alcance que tiene, como la pasión que tengo, ¿no? Por la cerveza. Estuviste ahí en Mercadito en 2 ubicaciones, si no me equivoco, y luego creo que te cambiaste a un local como por donde están las telas y Toyota, y que si no me equivoco hay una historia ahí de que ese te lo saquearon. Bueno, esa es una historia que no la quería platicar, pero la voy a platicar. Cuéntanos lo que se pueda contar. No, ahí no tengo tema. En realidad no tengo tema, pero por ejemplo ahí, eso fue en realidad el primero. Ok. Pero ahí tuvo una situación sentimental y entonces, pues pasó eso que tú dices, ¿no? Pues me retiran como toda esa parte de ese negocio, entonces yo me quedo como literal así en ceros y vuelvo a empezar. O sea, vuelvo a empezar ahí en el mercadito, por eso decía que empezaba así como con pocas cosas, ¿no? Acá ya teníamos articulado, ya surtíamos y todo eso, pero tuvimos ahí un problema, tenemos unas diferencias, entonces se quedan ellos con toda la parte con todo el local literal. Y entonces, con lo que yo recaudé de los créditos, de los lugares, pues vuelvo a capitalizarme y un amigo también le entró ahí con lana, me dice, ¿sabes qué? Te voy a prestar una lana, luego vemos, pero tú sigue tu pasión.
Se llama Max, le mando un saludo. Saludos al buen Max, que ahí fue padrino del De eso, segundo, de la exacto. segunda temporada. Y ahí fue la parte donde, bueno, que te enfrentas también si no haces como las cosas como se debe de ser, ¿no? O sea, si tienes un negocio, pues obviamente pues hay situaciones que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Esa fue una que fue como la primera lección, ¿no? Llegaron más después, ¿no? Pero esa fue como la más circunstancial, pero empezamos ahí. Sí, que digamos ahí fue un tema de la sociedad, ¿no? Con Sí, la como persona una- que estabas en ese momento, hubo diferencias Y y se un día te acabó. dieron madruguete. Exacto, y entonces pues volvimos a empezar. Que justamente esa era parte, pues era mi pasión y también un poco de orgullo. Dije, ay, pues me están quitando, me quieren dejar sin nada, pero pues voy a demostrar que pues mi pasión es lo que yo quiero seguir y pues ya estaba bien encaminado, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces ahí crecimos mucho. En realidad ahí fue donde la gente nos conoció todavía mucho más que era el localito pequeño donde ya más tarde mi novia, que ahorita es mi esposa, pues ella empezó a atender y yo me iba a trabajar Ujú. para mantener El negocio. el negocio y ahí empezamos, ¿no? A vender poco a poquito, entonces la gente empezó a ubicarnos. Entonces nosotros nada más era para llevar y lo poquito de los bares que pudimos recuperar, pero luego ya un administrador le dijo, oye, ¿por qué no pones unas mesitas aquí cerca del lugar? Porque se iban a comer y se llevaban la cerveza. Dijo, pues ponlo aquí. Y entonces eso repuntó y entonces como que todo fue fluyendo. Entonces estábamos en medio del pasillo y luego ya estábamos en una esquina del pasillo. Entonces ya no con un local, sino con dos. Entonces con mucho más surtido, con cerveza de barril, o sea, con mucho más propuesta, ¿no? Con más oferta. Entonces estuvo bien como ese cambio relativo, ¿no? Yo ahí llegué a ese local donde ya eran dos, donde ya tenías, me acuerdo clarito que tenías las nacionales, las extranjeras y estaba muy padre porque podías como armar tus 6, pagarlo Sí. y ya, bueno, o las que quisieras llevártelo, o ya tenías ahí las mesitas y me acuerdo que siempre has ofrecido la botana de la casa, le voy a decir yo, estos cacahuatitos y así. ¿Cómo evoluciona a llegar a donde estamos hoy, que estamos en Placita Campestre, ya con más infraestructura? Platícanos esa historia. Pues justamente esa parte que yo reflexiono ahorita de cómo estamos, que te decía eso, ¿no? Que el negocio nos fue buscando a nosotros, porque te digo, nosotros empezamos en el departamento. Entonces yo empiezo a compartir esa pasión, pero me doy cuenta que hay mucha más gente que también compartía esa pasión. Entonces platicábamos y como pues yo le empecé a estudiar, empecé a informarme más a cuestión de las cervezas, pues la gente les gustaba como quiere escuchar que les explicara yo de cerveza, intercambiábamos información, opiniones, nos sentábamos a probar cervezas. Entonces como que se empezó a perfilar que lo que nosotros ofrecíamos no era la cerveza, sino que era una experiencia a través de las cervezas, ¿no? Entonces, pues de repente, pues ya estábamos ahí. Yo cuando llegaba, pues ya había varias gente. Entonces, ay, ¿cómo estás, Felipe? Y empezábamos a platicar, porque en realidad como que el negocio empezó siendo puros amigos. Claro. O gente que estaba muy apegada a los amigos, ¿no? Entonces nos fuimos cerrando lazos. Y entonces yo llegaba y había, pues la mayoría de la gente que estaban sentados los conocía y los saludaba y nos poníamos a... Luego hasta se fomentaba ahí, si tú estabas en una mesa y el otro estaba en una mesa, llegaba yo y los juntaba, platicábamos los tres, yo me paraba para hablar con otras personas, pero ya dejaba yo a ellos dos, entonces también se fue haciendo como un punto donde compartían la mesa. pasión. ¿No? Y la pasión por la cerveza, ¿no? Entonces, si ya ibas solo, pues ya sabías que ibas a encontrar a alguien, ya no te daba como pena, ¿no? Y entonces, pues empezó así. O sea, ya nada más no era eso, sino que ya después empezó a llegar más gente que ya no conocíamos. Entonces, había días que teníamos 20 personas en una placita que no estaba acomodada para eso, porque incluso los vasos los lavamos en un fregaderito ahí para darles el servicio. Empezamos a comprar copas, empezamos a adecuarlo un poquito más para la experiencia. Entonces, la misma gente fue haciendo el negocio, ¿no? A raíz de que hubo, creo que un detonante que dijo, a ver, a mí me gusta la cerveza, quiero compartir, ¿quién jala, no? Y yo la vendo, ¿no? Entonces empezó así como, de repente ya empezamos a hacer nuestro primer Oktoberfest, porque este es nuestro 10º Oktoberfest que vamos a organizar y que me acuerdo muy bien.
compramos un asador de este tamaño de gas y ahí en el pasillo de la plaza que no se podía porque era fuego. Entonces nuestro Oktoberfest fue ese asador, 100 salchichas y unos cuantos banderines de Alemania. de Alemania, y éramos 200 personas. No sabíamos cómo lo hicimos, pero ya éramos 200 personas. Me empecé a dar cuenta que hay mucha gente que le gusta la cerveza y que necesitaban un punto de reunión para que pudieran disfrutar la cerveza, ¿no? Porque naturalmente sí había en ese momento lugares para vender cerveza, pero eran mezclados, ¿no? Y lo mío era de nicho exclusivamente, ¿no? Entonces, pues como que se fue empezando a hacer de nicho, ¿no? Y luego ya la gente ya no se quería ir porque nosotros cerrábamos a las 8, y a las 8 todavía nos teníamos 15, 20 personas que querían beber. Luego nos extendieron el horario a las 10, luego a las 10 no se quería ir la gente, luego a las 11 no se quería ir la gente, hasta que mismos empezaron a decir, esto ya necesita un cambio, ¿no? Entonces a nosotros nos daba miedo como ese cambio, ¿no? Pero pues era lo que estaba pidiendo la gente. El negocio. Entonces nos animamos a un bar, a empezar el bar. Entonces nos damos cuenta que para tener un bar, nosotros no nos preocupábamos los alimentos porque los teníamos en la plaza. Entonces, aquí dices, ahora una cocina, escoge los platillos, quién te va a cocinar, equipamiento, no sé. Todos no teníamos televisión, o sea, todo lo nuestro era de la gente que le gustaba. Pero acá ya el concepto pues ya era diferente, entonces necesitaba otro equipamiento. Entonces pues la gente te va pidiendo, bueno, creo que nos trajo a donde quería la gente, ¿no? No nosotros al revés, así lo pienso yo. O puede ser de una manera conjunta, porque nosotros ofrecíamos, ¿no? O sea, dábamos como que esa pasión, ¿no? O sea, compartíamos esa pasión y creo que esa pasión se fue ampliando, pero la gente ya quería un espacio más cómodo, ¿no? Entonces creo que la gente nos lo fue pidiendo, ¿no? Y aquí pues ya llegamos a esta esquina porque nosotros estábamos a dos locales, tres locales primero y luego un local a un lado y luego llegamos aquí y pues aquí ya esperemos que ya nos quedemos pues toda la vida. Que ya no nos tengamos que mover a menos que sea de crecimiento, nada más. Exacto. Si no me equivoco, hoy tienes más de 250 latas, o sea, estilos en Sí. cerveza en latas y 42 de barril. Sí. Ahora esa chamba, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es la chamba de curar cuál sí, cuál no? Cuando entra una cerveza, ¿cuántas compras primero? Platícanos ahora esa chamba de la logística. Pues bueno, naturalmente ya pues tenemos dos departamentos, por así decirlo, ¿no? La parte administrativa, que lo hace mi esposa, y la parte operativa que la hago yo. Ella está encargada como toda la parte de los inventarios, entradas y salidas. Y naturalmente ella ya también sabe qué productos son los que se venden y cuáles no. Y entonces, ¿cuál es mi parte? Pues justamente pues fortalecer el conocimiento para los meseros, para que se siga manteniendo como esa experiencia, ¿no? De platicarles. Entonces empieza como la selección de cervezas. A ver, pues estas cervezas, tienes una de corazonada y de lo que te dice el librito. Una cerveza llegó y se tardó un mes en llegar, pues adiós, ¿no? Esta se vendió, pues bueno, vamos a seguirle dando. O sea, seleccionamos primero por impulso y luego por lo que dice la parte administrativa. Y como pues en realidad hay más de 100 estilos de cerveza, pues no podemos tener todo. Pero lo que sí tratamos es de tener la mayor variedad posible y lo que el mercado va pidiendo, lo que la tendencia va dando, ¿no? Como en su tiempo estuvieron las Hazy IPA, pues teníamos mucha, ahorita ya vienen las West Coast. Entonces todo lo vamos como nos mantenemos informados en esa parte. Sí, hay como una moda de estilos, por así decirlo. Sí, claro, Okay. y lo estacional a final del día, claro. ¿no? Pues en el verano las cervezas pues claras, lagers, todo lo que sea lager, ¿no? Que sea fácil de beber para el calor, que sea de baja graduación, pero pues ya se viene ya en el invierno, que son las cervezas claras, las cervezas oscuras, las stout, las de calabaza. Las de calabaza, entonces pues la cerveza pues tiene sus tiempos, ¿no? Entonces pues eso es lo que va marcando. Entonces tú debes de tener como esa claridad de
cómo va la tendencia, de los cerveceros, quiénes lo siguen, entonces para saber qué producto. Entonces tienes que estar como muy pendiente en las redes sociales, muy pendiente con los amigos, con los proveedores, para que puedas tener, como en el parte de la selección de producto. Pero por ejemplo, pues ahora ya que viene todo eso, pues acomodar todo para que cuadre, ¿no? Entonces, para las cervezas de barril, pues sí hay que tener mucho cuidado, porque hay que regularles la presión, hay que lavar las líneas, hay que tener los vasos adecuados. Entonces, sí tener 42 líneas no es tan sencillo, porque primero necesitas tener mínimo los 42 barriles en el día cero, si quieres, y luego ya en los siguientes días nosotros nos pusimos la meta, la mitad, al menos tener otras 20, 21, por si las dudas. O sea, nuestro primer stock fueron 63 barriles. 63 barriles. ¿Cuánto, ¿no?, trae cada barril? 19.5, el que se usa, el estándar. Ajá, exactamente. Entonces necesitas tener todos esos, lo que implica pues una inversión, ¿no? En botella, pues obviamente todavía es más, porque ahorita andamos ya creo que como en 350 diferentes entre las nacionales, entre las importadas. Entonces, pues la inversión es todavía mucho mayor. Y luego, sobre todo, la inversión mayor es donde tenerlas, ¿no? Sí, el espacio. El espacio, claro, y las condiciones para que el producto se pueda ofrecer en las condiciones que se deben, ¿no? Entonces, sí es una talacha que no se ve. Por ejemplo, lavar las líneas, pues es casi día y medio, ¿no? De puro lavar las líneas. ¿Y cada cuándo hay que lavar esas líneas? Pues en teoría se tienen que lavar como entre cada 15, cada mes, pero no necesariamente, ¿no? Depende del uso, de las condiciones. Dependiendo del uso, y entonces ahí le vamos dando nosotros, pues casi cada mes y medio le vamos dando su mantenimiento. Es una tarea que se hace, ¿no? Que se tiene que... Que es la parte de la talacha. Que es la parte de la talacha. ¿Cómo has visto? Ahorita mencionabas todos estilos, copas, y sigue habiendo personas que, no, yo quiero clara, ¿no? O sea, yo quiero clara. Pero también hay otros que dicen, oye, quiero la Hazy IPA o no sé qué. ¿Cómo has visto el perfil al consumidor mexicano, leonés, la evolución a ti que te tocó desde ese depa de explicar qué es una IPA o el estilo que sea, a hoy que ofreces pues, Sí. más de 400 cervezas? Pues sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho el perfil, pero todavía sigue siendo lento, ¿no? Creo que la cerveza es un producto por excelencia que la mayoría nos gusta y podemos beberlo en cualquier momento, es social, ocasional, de lubricante, de lo que es lubricante social, o sea, como toda esa parte. Pero en cuestiones ya nos toca de todo. Aquí lo primero que nosotros tratamos de hacer para fomentar esta parte, que nosotros decimos que nosotros fomentamos la cultura del buen beber en el estricto sentido de que tratamos de ofrecer productos que van más allá de lo comercial, porque lo comercial se puede conseguir en cualquier lado, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos es de diferenciarnos, que justamente al tratar de evitar esos productos, no porque sean malos o no porque no nos gusten, sino que a lo mejor pueden ir en contra de lo que nosotros queremos ofrecer, porque lo de nosotros siempre ha sido difundir como esa parte. Entonces siempre nos ha tocado como dar ese speech, ¿no? De que cuando una cerveza quiere clara, pero ¿qué tan clara? Porque tenemos esta que es clara, pero esta que no es tan clara, y esta es la oscura. Lo que es oscuro para ti, para nosotros es claro, ¿no? Entonces empieza como esa parte de compartir el conocimiento, y entonces la gente se empieza a dar cuenta que su oscuro no es oscuro, ¿no? ¿Qué tan oscuro? ¿Qué tan oscuro es lo que decíamos? O cuando me dicen algo fresco, pero ¿qué tan fresco? Algo amargo, ¿qué tan amargo? Algo alcohólico, ¿qué tan alcohólico? Entonces la gente empieza a conocer, y hay gente que sí se interesa, entonces, canijo, a ver, cuéntame más, a ver, ¿cuáles las preguntas que nos hacen? ¿Cuál es la cerveza más de mayor graduación alcohólica, no? Y luego las ven y dicen, pero es clara. Entonces como que hay un contraste de esa parte. ¿Qué ¿no? porcentaje de alcohol tendrá? Pues ahí la que tenemos comercialmente, 14 grados. Que es como un vino. Sí, que es como un vino. Ajá. Entonces... Y es clara. Y es clara. Que la gente normalmente pensaríamos que tendría que ser oscura, porque en el colectivo lo Exacto. oscuro es más pegador. Que es lo que nosotros creemos en esa parte. Entonces vas como limpiando eso, y la gente se va a interesar. ¿Qué otra pregunta? Dicen, ¿cuál es la cerveza más cara que tienes? ¿No? También esa es otra pregunta. ¿Cuál es? Pues ahí tenemos varias, ahí que valen 1,500 una cerveza. De 350. Esa sí es de 750, pero No. tenemos unas de 900 que son de 355 mililitros.
que te empiezan a preguntar, que eso es interesante, porque ya te preguntan, ¿y qué tiene de interesante? por qué tan Ahí es cara? donde entra uno, ¿no? Ahí donde empieza el speech. Hay gente que, a ver, bueno, dámela, quiero ver a qué sabe el 1,000 pesos. ¿A qué saben 1,000 pesos de cerveza en un de vaso? cerveza, exacto, ¿no? Entonces, ya se vuelve interesante porque empiezas a interactuar, pero está muy chido porque son como cosas divulgativas, porque son como muy significativas, entonces van y le platican a su amigo. Entonces empiezan a, no manches, fui a probar una cerveza y me supo. Y entonces se vuelve como una parte muy interesante, ¿no? Como que es como si estuvieras hablando de fútbol, como si estuvieras hablando de algún deporte, pero estás hablando de cervezas y te empiezan a contar sus historias. No manches, yo cuando fui a Bélgica, yo cuando estuve en Alemania, yo cuando no sé qué, yo estuve en esta cervecería. O sea, se vuelve como una experiencia muy grata para todas las personas y creo que también esa es como una parte de lo que ha ayudado a que nuestro lugar haya crecido, como tú dices, ahí en como entre la información colectiva que va complementando lo que uno... Entonces, como que esas son las partes operativas que también uno debe de estar como muy capacitado. Nosotros de repente tenemos sesiones de capacitación para probarlos. Mira, esto sabe una IPA, esto sabe una doble IPA, esto sabe una IPA con un aguachile, esto sabe una IPA con una ensalada, pero para que vayan viendo. O este es el maridaje con chocolates. Y entonces vamos teniendo como esas experiencias internas para que nosotros podamos ofrecerlas en el exterior o en el servicio. ¿Cómo ha sido poder transmitir ese conocimiento al personal? Porque para cualquier emprendedor, pues cuando es tu pasión, seguramente a ti nadie te decía tienes que estudiar, tú lo hacías por gusto. Perdón, pero ahora transmitirlo, cuéntanos cómo ha sido esa parte. Pues bueno, lo que pasa es que ya entra la parte como formal, ¿no? Donde dices, a ver, pues para que empecemos, pues debe de haber un gusto hacia el producto, ¿no? Sí, difícilmente alguien podría ser mesero aquí si no le gusta la si cerveza, no le gusta ¿no? la cerveza, ¿no? O al menos que tenga el atrevimiento de probarla, ¿no? Entonces, pues realmente, pues es casi pues como imposición. Aquí, pues necesitas al menos probar las cervezas para que puedas identificar el producto que vas a vender. Y que justamente ese es el tema, retomando de cómo ha crecido el movimiento del consumo de la cerveza artesanal. Esa es como la parte que nosotros hacemos con los meseros, es la misma parte que vamos haciendo con los comensales, pero también es muy poca la captación. Hay muy pocos lugares en León que ofrecemos como este tipo de experiencia. De entrada ninguno tiene 42 líneas. Sí, no de entrada, no, pero si nosotros quisiéramos que el movimiento creciera más, necesitaríamos que hubiera mucho más puntos de venta, porque a lo mejor el trabajo que los que estamos vendiendo estos productos, pues lo hacemos, impulsamos y le echamos muchas ganas, pero es muy poco lo que abarcamos, que eso puede ser una parte de que el mercado no crezca tan rápido como en otros lugares. Sí, gente llama gente, ¿no? Sí, exacto. Sube el movimiento. Entonces, pues esa parte, entonces nosotros decimos, a ver, bueno, hoy vamos a probar 15 chocolates, vamos a probar estas cervezas, vamos a probar la que sí va y la que no va, para que ellos mismos se den cuenta y ellos mismos, cuando nosotros tenemos nuestros eventos, por ejemplo en el Stout Day, decimos, en el Stout Day vamos a ofrecer este tipo de postres para el maridaje. Por ejemplo, ahorita que se viene el Oktoberfest, que es el 4 y 5 de octubre, pues ya tenemos diferentes variedades de salchicha, tenemos los pretzels, entonces decimos, mira, estos son los estilos que van con las salchichas, entonces como que empezamos a sacar información hacia afuera, ¿no? Entonces la experiencia, no sé, en la Champions sacamos, en el IPA Day sacamos diferentes maridajes para las IPAs. Entonces, eso va ayudando, ¿no? Entonces, va ayudando a que vaya creciendo, ¿no? En el otro tema no tan de pasión, ¿cómo ha sido todo este tema regulatorio, fiscal, el IEPS que tiene la cerveza que es diferente? Cuéntanos un poquito de esos retos, por así decirlo. Pues bueno, localmente, a nivel estatal en Guanajuato, pues sí hay un permiso que, por ejemplo, nosotros lo teníamos antes, que era de baja graduación, en envase cerrado para llevar. Pero después, como que hicieron una revisión, y ese permiso pues era muy barato, no me acuerdo, creo que 12,000, 15,000 pesos, ¿no? Después, y te permitía hasta las 12 de la noche. Luego ya te cambiaron a otro que le llaman de restaurante con bajo consumo, bajo contenido alcohólico, pero abierto para consumo. Para consumo, ¿no? Con alimentos, ¿no? Y ese ya te vale como 60, pero te permitía hasta las 12 de la noche, pero
empezaron a ver que las cervezas rebasaban los 4 o 5 que normalmente tienen las cervezas comerciales. Entonces a nosotros nos pidieron que tendríamos que regularnos justamente por estas cervezas que tenían 14 grados, 10 grados, 11 grados. Entonces nosotros tuvimos que regularnos, pero ahora, bueno, ahí ya nosotros aprovechamos. Como si ya vamos a abrir un bar, pues vamos a abrirlo restaurante bar para ya vender algo de destilados que ya está dentro de De la carta. de la carta, que no es nuestro fuerte, pero pues lo tenemos ahí complementario. Y además el horario te permitía hasta las 3, te lo permite a las 3 de la mañana. Pero ya ese permiso ya vale 150,000 pesos. Entonces, el puro pago de la licencia, más todo lo regulatorio, porque pues tienes que hacer bomberos, protección civil, impacto ambiental, no sé, es trámites que son muy engorrosos, se entienden, no los justifico, porque son trámites que te tardas como 10, 11 meses en hacerlos y son de son muy burocráticos, ¿no? Porque llevas un trámite y te lo reciben hoy, dicen ven en 15 días, pero si te encuentran un detalle, te lo regresan, lo corrigen, lo vuelves a meter y son otros 15 días, ¿no? Entonces son como que cosas que hacen que se complique la situación, ¿no? Y de mucha paciencia. Y de mucha paciencia, que antes no te permitían trabajar, ahora ya te permiten trabajar durante que vayas haciendo tus trámites, pero antes no te permitía, ¿no? Entonces son muy engorrosos, pues se tienen que hacer, digo, no se justifica toda la burocracia, pero lo que sí hay es que las personas que trabajan bien y que van haciendo bien las cosas, pues te permiten trabajar, ¿no? Entonces nosotros pues hemos hecho eso, pero pues son 150,000 de eso, más gestiones, gastos, te llevas otros 100,000 pesos, entonces te lleva un cuarto casi de tu inversión, si tú quieres, o gran parte de tu inversión en sacar un permiso para la venta de alcohol, ¿no? Entonces ahora ya sacaron otros para los que elaboran, y entonces pues otro trámite para los que elaboran cerveza artesanal. Que ya estás empezando en ese mundo. Que ya estamos nosotros en ese mundo, pero además si la quieres ofrecer en ese lugar, tienes que sacar otro permiso, uno para producir y otro para venderla, ¿no? Que Entonces, son como estos bares, que es la fábrica y además tienen exacto, su punto de venta. tap room o el Sí, nombre. que le llaman así su tap room de la cerveza, ¿no? Entonces son como que la normativa existe y si es, al menos en Guanajuato, no es sencillo sacar los permisos, pero bueno, pues se tienen que Hay hacer. que hacerlo. Si no me equivoco, has formado adentro de tu equipo personas que después se han ido a otros lados y han ganado medallas, han ganado reconocimientos. Cuéntanos un poquito de esta parte y en sí en qué los formas, por así decirlo. Pues bueno, o sea, por aquí han pasado mucha gente. Por aquí ha pasado mucha gente que ha desarrollado, pues que ha aprendido de aquí, ¿no? Que ha aprendido que incluso desde allá empezamos empezamos en el departamento. Pues ahí fue la primera foto de los cerveceros, o sea, de la primera reunión de cerveceros de León, todos los que empezaron, no sé, Libertad, Pípila, Cerro Gordo, y había otras más, ¿no? Entonces ahí fue nuestra primera reunión, que es la foto que tenemos, y de mucha gente o sea, la cava cervecera ha sido como una catapulta para muchas cosas, ¿no? Porque nosotros fuimos de los primeros en organizar eventos cerveceros, así festivalitos artesanales que hacíamos en el mercadito justamente, y concentrábamos pues, en ese momento los que estaban haciendo cerveza, entonces fueron los primeros puntos de venta que ellos tenían, entonces estaba muy padre porque metíamos 400, 500 gentes, entonces como que fue un ambiente que se fue desarrollando. Digo, la cava cervecera la digo como en general, no como yo como persona, sino la cava como que fue el principal impulsor de la cultura del buen beber, porque empezamos a hacer eso, ¿no? Luego hicimos el encuentro cervecero del Bajío, donde ya se hizo más abierto, ya se ofreció a nivel nacional. No nos fue tan bien como esperábamos, pero al final del día se obtuvo buenos resultados, al menos de manera local. Se posicionó Guanajuato como uno de los lugares donde se hace cerveza, ¿no? Entonces, de ahí varias gente trabajó con nosotros, que ahorita pues están trabajando en otros lados y que les ha ido bien porque concentraron la pasión, la compartimos y de ahí pues ellos fueron tomando rumbo, ¿no?
pero pasaron por la cava o fueron parte de la cava o contribuyeron para todo eso, ¿no? Entonces sí hay varias gentes que se encuentran en otro lado, pues obviamente motivados o impulsados por la cava cervecera, que era el lugar que en ese momento era el que tenía como toda esa parte de la exposición de la cerveza. Catapulta. Sí. ¿Cómo te fue en el mundo de organizar eventos, estos encuentros cerveceros, esta logística, el capital? Platícanos un poquito esa parte. Fíjate que el encuentro cervecero sí era muy complicado porque vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, está tu pasión y está la realidad, ¿no? Y está tu plan de negocios y está tu realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos con un grupo que teníamos, que en realidad nos movía el gusto, en realidad ni siquiera estábamos como en ese momento pensando en el dinero. Éramos 6 personas que decíamos, queremos hacer un encuentro, ¿para cuántos? Para 5,000 personas. O sea, ni siquiera estábamos como magnificábamos todo lo que venía, ¿no? Pero ahí estábamos, ¿no? Bien emocionados. Pues no ganábamos ningún peso, no teníamos salario ni nada. Entonces empezamos a decir, bueno, ya ¿cuántos cerveceros queremos? No, pues queremos 40. No, pues ¿dónde? No, pues Los Cárcamos. ¿Y qué necesitamos? No, pues ya tenemos el parque, ya tenemos los stands y los baños. ¿Cuántos baños necesitamos para tal persona? Y luego la iluminación, y luego la banda, y entonces empiezas como a hacerte de más personal, ¿no? Pero ese personal ya te cobraba. Entonces dices, quiero patrocinadores, ¿no? Pues yo no conozco a nadie, entonces, no, pues deja contratar un RP, que el RP a ver qué te consigue, ¿no? Entonces empiezas que ahora que los patrocinios, a buscar patrocinios, vamos a tocar puertas, vamos a... Ahora los esquemas de patrocinio, no sabemos ni qué ofrecerles porque no teníamos ni idea. La realidad no teníamos idea de qué estábamos haciendo, ¿no? Pero nos fue muy bien. Pero nos fue muy bien el primero. Ya fuimos a Turismo del Estado, nos ofrecieron ahí un apoyo. Poco porque no teníamos números reales, teníamos números ahí como, pues sí, ahí proyectados, ¿no? Fuimos a turismo de aquí de León, fuimos, o sea, tocando puertas al final del día, ¿no? Pero lo que nosotros pensábamos que era muy fácil, pues en realidad de algo que nosotros decíamos que con 200,000 pesos hacía, cuando se realizó pues ya llevábamos 600,000 pesos, ¿no? ¿De dónde lo sacamos? No sabemos, pero el chiste que salió, ¿no? Entonces teníamos una persona que se encargaba de las redes sociales, teníamos otra persona que se encargaba de todo lo del mobiliario, que yo junto con el RP era lo que teníamos que buscar los proveedores, tenía otra persona que se encargaba del mobiliario, entonces otro que tenía que lo de las bandas, entonces como que se empezó se empezó a juntar la gente, ¿no? Y en ese momento pues también estaba el boom de muchos eventos en otros lugares y cervecerías andaban buscando como nuevos mercados. Entonces lo hicimos en Los Cárcamos, que fue nuestro primer evento, edición. que nos fue muy bien porque a la mayoría de la gente les gustó, porque metimos alrededor de unas 2,500, 2,800 gentes. Entonces, como era al aire libre, hubo un grupito, hubo una exposición ahí como de Día de Muertos. Asadores. Y puestos de comida, cerveceros de Tijuana, de Querétaro, de San Luis, de Guadalajara, de la Ciudad de México. O sea, estuvo muy bien integrado. Y luego con ese éxito, pues nosotros decidimos cambiarnos al Metropolitano, pero en la zona donde estaba antes el motocross. Y 2 días antes del evento nos cayó un aguacerazo, un huracán que cayó ahí en Guadalajara, todo el evento. Todo el evento a 2 días se nos Inundado. echó inundado. Pero lodo de que no podías pasar, las carpas no las podíamos quitar. Terminamos en Balcones del Campestre, en el estacionamiento de ahí del parque. Nos fue más o menos. Y yo todavía tengo mi vaso de encuentro cervecero. Y entonces, exacto, entonces nosotros, pues la gente sí como que le quedaba como con más ganas, pero a nosotros como que los números ya nos estaban dando porque ya alcanzaba como para medio pagarnos, pero no hubo utilidad, ¿no? Entonces nos aventamos el tercero más grande, se nos ocurrió hacerlo en la velaria de la feria, se nos fueron los costos, se nos fue todo.
entonces nos llovió ese día. La realidad es que no fueron muy afortunados nuestros eventos, porque se supone que esas fechas eran las que no llovía. Sí. Pero nos llovió en Nos esas llovió. fechas, ¿no? Entonces, asociado a los costos altos, porque la velaria es costoso, los recursos que nos daba turismo ya eran finos, ya no, bueno, nunca fueron así como muy Grandes. grandes, pero pues eran pues lo que había, ¿no? Ujú. Pero pues luego cada vez la gente, el cervecero se empezó a poner más exigente, entonces nosotros pues una manera de quisimos hacerlo siempre gratuito, pero nunca nos dio porque nunca tuvimos patrocinadores. La gente empezó como a hacer observaciones de por qué cobraban un evento y adentro te cobraban La cerveza. las cervezas. Entonces como que nunca encontramos como la fórmula, El modelo. el modelo para poderlo hacer. La verdad, tenemos muchas ganas, he sentado con más personas en hacerlo, pero a veces veo el capital que se requiere y digo, pues mejor ese capital se lo meto a mi negocio y me va a dar mayor rendimiento. A lo mejor como que ahora ya la pasión ya la tengo, pero ya también Por el ya negocio. está. Pero por el negocio, no, ya, o sea, por la cerveza, ¿no? Claro. Pero creo que ya mi pasión se convirtió en un negocio y tienen que estar de la mano, Sí. ¿no? Sí, antes todo era amor, hoy sigue el amor, pero pues Sí, revisando ¿no? los números. Y es que antes, pues la realidad me preocupaba menos porque, pues yo cuando trabajaba de profesor, pues salían proyectos, salían cosas, pues entonces yo, si el negocio iba al número rojos, pues le inyectaba para que se fueran números Tablas. negros, o le empujaba, y entonces la realidad, pues poco a poco el negocio, pues son 14 años. Empezamos en números rojos, entonces como el año 6, 7, como que se empezó a estabilizar, el 8, 9, se empezaron a dar como números negros, entonces ahí le dimos el último empujón y ya hace 3 años que yo dejé de ejercer porque ya el negocio ya no necesitaba. Entonces, al final del día, pues esa pasión la sigo teniendo, pero pues ahora ya está más centrada en términos de que lo convertimos en negocio y tiene que ser, esa Negocio. pasión tiene que gustarme, pero también tiene que dejarme, ¿no? Entonces, esa es la parte que creemos ahora, que ya seguimos con la misma filosofía, pero ya enfocada a generar Sí, rendimiento. tú duraste 11 años prácticamente campechaneando, ¿no? Entre Claro. la docencia, el emprendimiento, en lo que va arrancando, y ya estos últimos 3 años solo full aquí en la Exacto. cervecería. Ahorita hablabas de marketing y redes sociales, y tú en particular no tienes redes, o casi no tienes redes, no vi nada personales, pero ¿qué juego tienen las redes sociales en la cava? ¿Qué haces, qué no haces? Cuéntanos un poquito esa parte. Al inicio, pues las redes sociales era yo físicamente, ¿no? Porque pues yo estaba ahí con ellos, ¿no? Con la gente ahí promoviéndolo, ¿no? Tenía mi perfil en Facebook y luego ya como que lo perdí ahí, no sé por qué. No me acuerdo, pero el chiste, yo ahí subía mis fotos de las cervezas que subía, ¿no? Pero pues todavía era como muy informal. Y poco a poco pues empezamos ahí, justamente un amigo del encuentro cervecero que llevaba las redes, pues dijo, pues ya vamos a empezar a llevarlas. De Yo, la pues es que cava. no tengo dinero. Me dice, ay, pues págame la mitad con cheves y la mitad me la pagas con dinero. Ay, dije, ahí sí. ¡Cerrado! Sí, ahí sí juego. Entonces empezó, pues de la cava cervecera. Y yo creo de las redes también tenemos como 7 años, 6 años que le empezamos a hacer. Pero por lo regular como que esa parte de mi vida en las redes sociales como que la he dejado como un poco separado, ¿no? O muy poca gente de la clientela pues conocen las redes. O sea, sí tengo mi perfil, pero en Facebook nada más. Y luego me decían que tenía uno de Instagram y no sé si tengo, pero el chiste... Pero en fin, o sea, yo como que más en Facebook es donde lo hago, pero de repente, antes cuando iba precisamente a los eventos o a los viajes, pues ahí hacía como como presumir el que iba a conocer otros lugares o que iba a adquirir más conocimiento, ¿no? Pero pues ya después así como que, ay, ya como que yo fui a San Diego hace unos meses, estaba como que era lo que quería porque es la cuna de la cerveza artesana. Andaba tomando videos, andaba grabando según yo mis en vivos y todo. Llegué y no subí ninguna foto a las redes sociales, ¿no? Entonces, como que también empecé a decir, a ver, lo que sí me dijo él, es que no puedes mezclar
tu vida con la cava. con la cava. Dice, o sea, sí puedes participar, pero de una forma integrada a la cava, pero no puedes subir como tus gustos personales, como cosas, ¿no? Entonces, pues ya mejor dije, ay, no, pues mejor, así que chiste, ¿no? Porque luego yo subía, no, pues que los vaqueros ganaron, ¿no? Y ya, pues como que me decía, oye, pues eso No va. no va ahí, ¿no? Entonces como que dije, ay, no, pues... Y luego pues ya como que no le vi mucho chiste ahí en mi perfil. Entonces como que estoy como hasta cierto punto como muy poco alejado de las redes sociales, ¿no? Entonces pues cuando vengo aquí pues es con la gente que interactúo, ¿no? Pero... Con el de, sí, de sí, boca en boca. de persona. Ya casi para despedirnos, Felipe, cuéntanos así un error que digas, híjole, este error, cómo me costó, cómo le aprendí. Uno que te acuerdes seguramente. Pues el primero que, El que que me dijimos. preguntaste. Porque al final del día, pues no supe manejar ahí como mezclé como la situación, ¿no? La situación sentimental con las situaciones de negocio, ¿no? Entonces creo que esa fue como, ya me lo había dicho mucha gente, ¿no? Pero como dicen, o sea, dices, a mí no me va a pasar, ¿no? Al final del día pasó y creo que esa fue como la lección más dura. Y yo creo que otra también fue como las sociedades que uno tiene, pues al final del día, cuando desconoces, que justamente radica en eso, en concreto pues las sociedades pues son buenas si es que las sabes cómo manejar, ¿no? Pero yo creo que ahí fue el no saber manejar una sociedad. Creo que independientemente de que hubiera sido, como dicen, haya sido como haya sido, si uno hubiera hecho las cosas como debe de ser un negocio, aunque hubiera sucedido esa parte, pues otra situación sería. Pero costó mucho, pero aprendí bastante que me ayudó mucho como a entender de qué se trata. Que no te vuelva a la pasar. mala, ¿no? En este error que comentas, ¿no? De la sociedad y todo eso, ¿cómo le diste la vuelta en tus emprendimientos? O bueno, en este mismo emprendimiento después, es decir, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te blindaste? ¿Cómo le diste la vuelta ya en el futuro? Pues justamente con eso, ¿no? Ya estableciendo como, pues sí, ya convenios, contratos, qué te toca, qué no te toca, porque al final del día he tenido varias sociedades con las que algunas funcionaron, algunas no funcionaron, pero justamente todo se fue bien, fue dando bien. ¿Por qué? Porque ya había como cosas escritas, ¿no? Ya había cosas en papel o ya había cosas de sí, pero no, sí, pero Hasta esto dónde no, sí, hasta dónde acá, no. ¿no? Entonces como que todo fue siendo un poco más claro en el sentido de, mira, ¿quieres otra sociedad? Sí. Primero, pues no quiero que pase esto, no quiero que pase esto. No quiero, no sé, me tocaban algunos lados algunas sociedades donde decían, ¿puedo participar? ¿Conoces del negocio? Pues no. No, Entonces, con el paso del tiempo ya lo podemos hacer, ¿no? vas aprendiendo. Entonces, sí, pues no. Entonces, si quiere, o sea, eso fue la parte, ¿no? Que fue en la sociedad. Al final del día, pues al menos ahorita aquí en la cava, pues ya estamos mi esposa y yo, con el negocio, ¿no? Entonces ya no queremos socios. Sí queremos socios, pero para abrir otra sucursal, pero ya no queremos en esta sucursal. Ya decimos, esta ya es de nosotros, ya. Si quieren sociedades, En la que sigue. en otra, pero aquí ya no, porque Aquí ya no caben. Porque ya aprendimos ya nos costó tanto trabajo, 14 años, llegar. Primero decimos como que ya pelate en la boca, no, pues aquí ya no hay riesgo, ¿no? ¿Quieren riesgo? Pues vámonos a otro lado y le entramos con todo, porque sí queremos seguir creciendo, ¿no? Queremos tener al menos otros 2 puntos aquí en León y buscar al menos 1 o 2 en otro, o hasta donde se pueda, ¿no? Claro. Pero replicando este modelo que creo que a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Sí, y que después de 14 años seguramente encontraste ciertas fórmulas, patrones que puedas replicar, ¿no? Sí, pues ya nos hemos equivocado tanto, creo que nos faltan menos equivocaciones con respecto a todo lo anterior. Ya pasamos 14 años y si quieres pensarlo, 14 años regándola, que ya cada vez la regamos menos. Entonces creo que esa es la parte que ya nosotros nos sentimos como que al menos
diciendo, creo que ya no nos podemos equivocar tanto, ¿no? Claro. Entonces por eso... ¿Cómo le hacen para balancear la vida personal del negocio, la vida en pareja? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Nunca se borra la línea? Cuéntanos un poquito. Pues realmente pues sí es complicado. Sí es complicado porque al final del día una parte es lo que se hace en el negocio, otra parte es lo que se hace en la casa y la parte que es mezclada, ¿no? Entonces cuando se cometen errores en el negocio pues alguien tiene la culpa, ¿no? Y hay disputa y hay peleas, ¿no? Y entonces, pero luego dices, pues bueno, pero pues es con la persona que estoy conviviendo o que vivo sentimentalmente, ¿no? Entonces llegas y dices, bueno, pues ya llegamos a la casa, ¿no? Pero pues todavía seguimos enojados, entonces te la pasas enojado, ¿no? O al revés, te enojas de algo de la casa y luego tienes que llegar al negocio. Entonces, cualquiera de los dos quieres pedir algo y pues se cierra la comunicación, ¿no? Y no fluye. Entonces, pues a base de pláticas, a ver, ya estamos aquí, entonces vamos a hacerlo de la mejor manera. Yo sé que yo estoy enojado, yo sé que tú estás enojada, pero eso no nos sirve al negocio. Si quieres verlo por el negocio, ¿no? Pero pues ya poco a poco eso se ha ido regulando, ¿no? Ya como que pues nos enojamos aquí, pero en la casa ya tratamos de decir ya se pasó, nos enojamos en la casa y ya tratamos de llegar aquí al negocio. O ahorita pues ya la realidad dice, ay bueno, pues se va uno o se va el otro, ¿no? Y ya uno se queda enojado en un lado y otro se queda y tratamos como de ir balanceando y ser muy objetivos en el trabajo. Tratamos tratemos de ser más tolerantes, ¿no? Ah, pasó esto. ¿Tiene sentido enojarse? Ya, pues dejas que fluya. Ves que no genera una consecuencia grave, pues ay, se rompieron 4 vasos. Ya, déjalo, ¿no? 4 más, 4 menos. Sí, 4 más, 4 menos. Oye, que se fue un cliente sin pagar porque esto... Ni modo, así es el negocio. O sea, lo empieza a tomar como más con madurez, ¿no? Con más filosofía. Entonces eso también ayuda mucho a evitar como esas cosas, ¿no? Entonces antes sí era muy complicado, ahorita ya es mucho más relajado, ¿no? Porque ya no tenemos como tanto ese conflicto, ¿no? O dices, ya nos enojamos en un lado y llegamos, no sé, a la casa, ya nos dormimos y se acabó, porque pues además es nocturno este rollo, ¿no? Uh-huh. Ya llegas y te duermes y se acabó el tema, ¿no? Sí, ha madurado en ese sentido. Sí, pues ya ustedes, la relación, el negocio. No se vayan sin pagar, no sean así. Paguen sus cuentas. ¿Tienes algún ritual o algún proceso o algo antes de tomar una decisión importante? No sé, ¿viene alguna decisión importante en el negocio y que digas, casi siempre hago esto, o consulto aquí, o consulto acá? Por lo regular soy mucho de sobrepensar las cosas. O sea, como que trato de hacer como el balance, ¿no? Y le pregunto siempre a mi esposa, oye, a ver, ¿tú qué harías? A ver, tú, ¿qué harías si tú fueras la única persona que tomaría la decisión? Entonces, pues, ella me da su punto de vista y ya como que lo balanceo y me sale alguna duda y le pongo un escenario, ¿no? Y como que mi parte es de decir, oye, ¿cómo ves esto, no? O sea, como que la consulto, pero le voy avisando que quiero hacer esto, porque ahorita vamos a poner otras 21 líneas. ¿Aquí? Para que sean 63. Eso es el primer momento, me dijo, maestro, estás loco, ¿dónde van a caber? Y ya no le dije, ya después le dije, ¿sabes qué? Mira, es que si acomodamos acá, le medimos, mira, ya saqué el flexómetro pero es que si el vaso estás... Ya me regresé y otra vez, no, mira, es que el vaso, entonces, o sea, como que trato de irle, no lo hago como de manera tan impulsiva como antes, porque antes decía, acaba de salir esa cerveza, cómprala. Acaba de salir esa cerveza, cómprala. Y ya no, oye, fíjate que está en oferta. Entonces como que trato de consultarla primero a ella y ver lo que me contesta ella para ir como ajustando, ¿no? Y si ya algo ya lo quiero hacer, pues ya nada más estoy esperando que se le acaben los pretextos o los argumentos. Los nos para que ya me diga que sí, ¿no? Ya la última vez me dijo, ay, haz lo que quieras, de todos modos lo ibas a hacer. Le digo, nomás te lo quería compartir. Digo, nada más quiero que estés consciente y que me ayudes a hacerlo, ¿no? Entonces, no hay un ritual, pero sí hay como ese proceso de decir, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos, el mercado lo quiere, el mercado lo necesita. Ya no es como decíamos antes, ya nada más es comprar pura por pasión. Comprar, sino que ya ahorita, como tú dices, el negocio
sea, está la pasión y el negocio. Entonces los dos van muy pegados y no dejamos ahí que van pegados por la razón, ¿no? Entonces, si la lógica, ¿para qué? Para que pues pueda hacer negocio, porque ahora realmente ahora sí ya dependemos de... Sí, este es el y ya no quiero regresar a dar clases. No que sea malo, pero ya Sí, como estás mejor aquí, te gusta Sí. más estar aquí. ¿Tienes algún libro, mentor, podcast o algo que consultes, que te guste, que cambió algo? Pues en realidad no hay alguien como que diga, ay, él es mi mentor. Lo que sí es casi, justamente eso es lo interesante del negocio. De la misma gente, de los mismos clientes que yo he conocido, ellos son los que también me han ido guiando. Por eso te digo como que el negocio nos buscó a nosotros porque ella, oye, fíjate que yo fui a tal lado y vi que había estas cosas, te vería bien ahí implementarla. Oye, y nunca has intentado como, o sea, nos van platicando y nos van retroalimentando, ¿no? Ay, no manches, tienes 42 llaves, no manches, yo no he visto en ningún lugar en esto, son de los pocos lugares. Oye, ¿y por qué este refrigerador no les... Oye, ¿por qué no le pones... Y, oye, ¿por qué no cambian las medias? O sea, como que... ¿Escuchas? Escuchamos y yo creo que esa es la parte que si puedan decir quiénes son mis mentores, pues han de ser el mismo Tus clientes. clientes, ¿no? Que la verdad siempre les trato de escucharlos, de ver qué es lo que es factible, lo que considero, pues lo hacemos, ¿no? Y luego cuando ellos lo ven dicen, no manches, que te dije que iba a funcionar, ¿no? Se fue mi idea. Sí, y les gusta mucho cuando ven materializado, digo, por eso los clientes, y también cuando conforme vamos creciendo, la misma clientela les va gustando, Sí, ¿no? claro. Entonces yo creo que así como nuestros mentores y gracias a ellos estamos, pues también son los clientes, ¿no? Si hemos crecido, estamos donde estamos, es por lo mismo que hemos compartido como todo ese, pues tenemos un gusto en común y lo hemos sabido, pues si quieres fusionar, ¿no? Entonces, porque la mayoría nos conocen, la mayoría son amigos, conocidos, que nos saludamos y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, lo que también hacemos es que le platicamos mucho a nuestros clientes lo que vamos a hacer, también para que ellos nos digan Su opinión. su opinión. Cuando nosotros estábamos por abrir la terraza, la mayoría de la gente, no manches, la terraza es lo mejor que va a haber, que todo eso. O sea, entonces también te empiezas a dar cuenta que hay cosas que si tú escuchas a tu cliente, te puede ayudar, porque pues un cliente que va a regresar, porque va a decir, no manches, mira, ya pusieron la terraza. Yo les dije, mira, es más, vamos para que te la presenten. Ya son inventos, no, ya diálogos, ¿no? Pero inventados, Claro. pero para la gente sí le da mucho gusto que ahora que pusimos la sombra, cada detalle que vamos poniendo, hay gente que sí lo nota. No, y yo como cliente, o sea, de aquí o de cualquier otro lugar, sí se nota cuando dice, mira, ya le metió, mira, o sea, esos lugares que todo el tiempo le están invirtiendo, le están cambiando, le están renovando, sí como comensal, como consumidor, sí se agradece y se nota una evolución y dices, qué chido, porque al final del día, pues es para nosotros. Pues claro, lo que yo siempre les digo, si tú, o sea, nosotros le debemos a los clientes esto, y es para los clientes, y creo que los clientes se merecen, pues cada vez cosas más cómodas, ¿no? O que su ambiente sea más relajado, ¿no? Entonces decíamos, si teníamos una sillita incómoda, pues ya la cambiamos por una sillita cómoda. Si teníamos una pantalla viejita, pues ya la cambiamos por una viejita. Si teníamos vasos diferentes, pues ya tratamos de homologar los vasos. Claro. O sea, como que empiezas ya como que escuchas al cliente, ¿no? Y tú también le platicas al cliente lo que vas a hacer y como que dicen, mira, qué chido es también. O sea, como que les gusta escuchar como que seas tomado ¿En cuenta? en cuenta. Yo creo que a todo el mundo nos gusta De que acuerdo. seamos tomados en cuenta. Yo creo que también esa es la parte de así ya viéndolo ahorita, redondeándolo, yo creo que ese es nuestro ritual, ¿no? Acercarnos con los clientes para ver Qué qué es chido. lo que ellos ¿Cómo podríamos? que ellos lo que quieren y qué es lo que nosotros queremos hacer y cómo compaginarlo, ¿no? Y pues eso ha sido, yo creo que nos ha ido bien hasta el día de hoy. A todo dar. Felipe, ya para despedirnos, imagínate que te digo que tu próxima frase, tweet, publicación, lo que quieras, se va a hacer viral. Y lo van a ver millones de personas. ¿Qué diría una frase, un pensamiento, una idea de Felipe para el mundo? Híjole. No, la verdad no se me ocurre ahorita, pero hay una frase que nos preguntan, porque nosotros abrimos los 365 Días. días. Me dice, ¿a poco no cierra ningún día? Digo, es que los borrachos no tenemos ni días ni horarios, ¿no? Ese pudiera ser una frase que es lo que yo les digo, oye, porque y luego digo, hasta míranos, aquí estamos.
y es lunes o es martes, es domingo. Entonces como que esa es una frase que, bueno, es una respuesta que siempre les ¿Qué digo, te gusta? que les digo cuando me preguntan por qué no cierro, ¿no? Los borrachos no tenemos horario. No tenemos ni día ni horario. Ni día ni ¿no? horario. Felipe, muchas gracias por la invitación, por No, la al plática, por contrario. compartirnos tu historia. Algo que quieras agregar, despedir. Esta es tu casa, por favor. No, pues yo creo que pues agradecerle justamente a toda la gente que ha hecho posible, pues bueno, compartir esta pasión, ¿no? Y que me dan de comer. No, que la verdad pues estamos por ellos y que esta pasión pues se ha materializado. Creo que ha llegado más allá de donde yo pensaba, así con compartir mi gusto De la cerveza. de la cerveza, ¿no? Entonces sí, como que agradecerle a todos los clientes y a toda la gente que ha estado involucrada con el crecimiento de esto. Muchísimas gracias. Sigan a la Cava Cervecera en Facebook, en Instagram. Estamos aquí, el domicilio Es Boulevard José María Morelos, 1508, local 42. Placita Campestre, como Placita decimos Campestre. aquí. Ahí los esperamos de lunes a domingo. Los 365 Los días. 365 días. Tenemos el Oktoberfest el 4 y 5 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Entonces, están invitados. Muchísimas gracias. A nombre de todas las personas que hacemos posible Platicando con Emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Nos fuimos! Felipe, Muchas den gracias. like, comenten, suscríbanse y todo lo que tienen que hacer. Sigan a la Cava. ¡Salud! Salud. ¡Nos fuimos!